de las inteligencia artificial. También hay un Espejo que va a moderar el webinar, ¿no? Al respecto. Y lógicamente lo importante es la participación de todos ustedes en este tema, ¿no? Entonces, creo que esta comisión, ¿no?, de tecnología de información busca pues las tendencias importantes que debe tener en el Colegio de Ingenieros. Esto permite poder desarrollar habilidades, ¿no?, dentro de nuestra especialidad de diferentes características, ¿no? Algunos en la educación, otras en la industria, otros en el tema, digamos, de la investigación, la innovación. Y creo que la inteligencia artificial, pues, ha llegado para quedarse. Hay una ley de inteligencia artificial en el Perú. Nosotros en el Colegio de Ingenieros también hemos hecho propuestas específicas sobre estos temas, ¿no?, de la reglamentación que se está dando. Es por ello que estamos organizando este webinar como una manera de poder mostrar las ventajas, las potencialidades que tiene la inteligencia artificial en este momento. Entonces, creo que para la Comisión de Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones y también para el capítulo de electrónica, es importante este webinar que abre el panorama de la inteligencia artificial aplicado a todos los escenarios, especialmente a los ingenieros, que somos, digamos, articuladores del futuro emergente que nos espera. Nos espera un futuro impresionante. Se habla mucho del puerto de Chancay, los escenarios que se van a vislumbrar el día de hoy, pero también hay que ver el tema de la carretera digital, ¿no? La carretera digital en la conectividad, que es nuestra bandera. Sin conectividad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay sostenibilidad y sin sostenibilidad no hay bienestar. O sea que todo es una cadena y un proceso. Por eso que este webinar nos permite poder tener el primer paso de poder desarrollar una infraestructura tecnológica del futuro. Dentro de por ejemplo, las edificaciones inteligentes necesitan inteligencia artificial. Dentro de la energía, para lo que corresponde a la energía, el ecosistema energético, se necesita el día de hoy una inteligencia artificial. Para el tema de las edificaciones, los sistemas empresariales, se necesita inteligencia artificial y creo que ese es el motor, el día de hoy, la herramienta principal que se está posesionando en todos los claustros, tanto académicos como empresariales. Por eso que hemos desarrollado este tema. Entonces, sin más preámbulo, y agradecer a todos los presentes, ¿no? Hay muchos colegas que los conocemos, ¿no? Conocemos, y viendo esa perspectiva, ¿no?, quiero darle paso a la ingeniera Yunek para que ella va a moderar el foro, el webinar, ¿no? Y va a presentar pues al ponente, al magíster Edwin Santos, que desde ya le agradezco su tiempo y la posibilidad de que nos pueda transmitir este conocimiento de la inteligencia artificial para los ingenieros del futuro. Muchas gracias y bueno, empecemos con este inicio de una serie de conferencias que vamos a hacer en el Centro de Tecnología de Información y Comunicación. Muchas gracias y adelante, ingeniera Yunet. Sí, bien. Ante todo, tengan ustedes un cordial saludo, distinguida concurrencia, muy buenas noches. El día de hoy quiero dar la bienvenida al ponente que nos va a acompañar en este webinar, al, al ingeniero Edwin Santos Esparza, profesional de pregrado y maestría en ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria incluye una etapa como vicecomunicaciones y su participación en equipos de expertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, dependiente de la PCM,
Es miembro honorario del Colegio de Profesores del Perú. Actualmente se desempeña como CEO en el Instituto de la Democracia Digital, miembro del Comité de la IA del CIP, profesor adjunto de la Dominican University of California, Warshawski School of Business de los Estados Unidos. Sin más preámbulo, ingeniero Edwin Santos, ¿puede usted empezar? Muchísimas gracias, estimada ingeniera Junet Espejo, y muchísimas gracias al ingeniero Francisco Madrid, que es el organizador de este evento, como cabeza de justamente no solo de el capítulo de Ingeniería Electrónica, sino también este comité importante que existe dentro de el Colegio de Ingenieros del Perú, que es la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y junto al ingeniero Francisco Madrid, a todo el equipo que acompaña y que está detrás de bambalinas, como dicen, para mí es un placer compartir esta noche con ustedes, y vamos a ir paso a paso, prácticamente desde cero, hablando de lo que es inteligencia artificial. Eh, Hoy día vamos a conseguir tres cosas, y ustedes lo van a ver luego de la exposición. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos permite ahorrar de manera importante tiempo. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial mejora la calidad de los trabajos que podemos hacer en general. Y finalmente vamos a hacer cosas que probablemente, dependiendo de la especialidad que tengamos, ni siquiera hemos pensado hacer porque no tenemos el expertise. Pero van a ver que hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten dar esos pasos. Entonces, déjenme compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Estamos con la presentación de lo que es inteligencia artificial esencial para los ingenieros del futuro. Y el menú que vamos a desplegar es el que estamos compartiendo en pantalla. Para poder tener el mismo criterio de trabajo, el mismo marco de referencia, vamos a ver unos conceptos básicos de inteligencia artificial primero, pero inmediatamente vamos a ir hacia lo que son aplicativos generales de inteligencia artificial. Seguramente algunos o muchos de ustedes conocen las diferentes herramientas generativas. Vamos a ver cómo hacemos búsqueda de información con inteligencia artificial. Vamos a utilizar el concepto de visión por computadora y cómo esto puede impactar en el trabajo que hacemos. Vamos a hacer un poco de diseño gráfico porque en general los ingenieros siempre avanzamos hacia lo que es el desarrollo, por ejemplo, de nuevas propuestas. Vamos a ver cómo hacemos presentaciones y cómo hacemos páginas web a partir de estas herramientas de inteligencia artificial. Esa parte es completamente pragmática, y lo que necesito es que le presten la total atención, porque luego vamos a compartir toda la ponencia con ustedes para que, por ejemplo, puedan replicar el uso de estos aplicativos. Después nos vamos al corazón mismo del tema que estamos viendo, cómo específicamente se aplica esta inteligencia artificial en general en la ingeniería y en específico en las diferentes especialidades. Y a partir de eso vamos a desplegar ya aplicativos específicos de inteligencia artificial que tienen que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de proyectos. Al final ustedes van a aprender a hacer un chatbot en cuestión de minutos y van a ver que es una herramienta muy sencilla, pero extremadamente potente de usar. Pero como estamos en el Perú, tenemos que ver esa perspectiva nacional. Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial en el Perú. El ingeniero Francisco Madrid mencionó algunos detalles muy importantes respecto a la ley. Y finalmente vamos a sacar conclusiones y hacer recomendaciones respecto a cómo aplicar esta inteligencia artificial dentro de la ingeniería. Este es el temario que vamos a desplegar, y en este temario vamos a hacer un quiebre luego al finalizar el punto 3 para que ustedes por favor puedan preguntar
y nosotros encantados de poder absorber seguramente las dudas o completar detalles que nos falta completar dentro de esta presentación. Entonces, con este inicio vamos desplegando justamente este contenido. Tenemos que ver algunos conceptos básicos muy sencillos de lo que es inteligencia artificial para tener un mismo punto de partida todos. Debido a la especialidad misma, estoy seguro que muchos de ustedes conocen varios de estos detalles. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿hace cuánto tiempo surge esta tecnología de inteligencia artificial? Y esta pregunta la hemos hecho en diferentes escenarios, en universidades, con empresarios, en gobiernos locales, dentro del país, fuera del país, y las respuestas han sido diversas. Había gente que se aproximaba y decía, bueno, ChatGPT tiene recién 2, 3 años, seguramente debe ser 5 años. Había gente que se lanzaba con la respuesta con 10 años, 20 años, pero en verdad el tiempo transcurrido es muchísimo más. Y este tiempo transcurrido lo podemos resumir en esta línea de tiempo que estamos compartiendo en la pantalla. Seguramente muchos de ustedes han visto una película muy popular, que es el Código Enigma, respecto a un capítulo específico de el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y en este Código Enigma el personaje principal es Alan Turing, quien es quien propone esta prueba de Turing como una medida de la inteligencia de las máquinas. Fíjense el tiempo, 1950, en más de una oficina, incluyendo, entre otras, por ejemplo, el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica de la UNI, van a ver enormes cuadros de Alan Turing en los talleres, en las aulas que tengan que ver con inteligencia artificial. Pero el término específicamente se acuña en 1956 con John McCarthy. Él acuña el término de inteligencia artificial y se realiza la primera conferencia de inteligencia artificial. Entonces, ya estamos sacando la cuenta, estamos diciendo hasta aquí que, fíjense que ha pasado más de 60 años dentro del desarrollo de esta inteligencia artificial. 60 años es bastante tiempo. En el 67 está, se recuerda ese famoso encuentro de una computadora con el campeón mundial de aquella vez que era Garry Kasparov, en donde esta computadora vence al famoso campeón de la Unión Soviética aquella vez en una partida memorable. Bueno, y en fin, lo importante es que acotemos la antigüedad en el desarrollo de esta tecnología. La segunda pregunta que siempre nos hacemos cuando empezamos estos seminarios es, oye, ¿estás utilizando tú la inteligencia artificial en tu vida cotidiana? Y inmediatamente la gente asocia que si estamos preguntando, por ejemplo, si está usando cosas como ChatGPT o no, y en verdad estamos haciendo una pregunta mucho más abierta. ¿Estás utilizando en este momento la inteligencia artificial en tu vida cotidiana? Y también ahí, normalmente en los auditorios que estamos compartiendo, tenemos diferentes respuestas. En algunos casos nos dicen que no, pero si empezamos a ver el detalle en la respuesta de esa pregunta, lo primero que comentamos es, "Hey, y cuando tú googleas o buscas información, ese motor de búsqueda tiene inteligencia artificial. Ahora es imposible desplazarme de un lugar a otro, sobre todo en las zonas urbanas muy densas o de grandes extensiones, si no uso un sistema de navegación
de GPS. Quiero ir de un lado a otro, me da la ruta más óptima y me permite llegar hacia mi destino de la manera más eficaz y más eficiente. Inteligencia artificial. Estoy viendo una película o estoy escuchando música y la plataforma me va recomendando nuevas películas o me va recomendando canciones de acuerdo al gusto que yo tenga. Nuevamente, estamos hablando de sistemas que están basados en inteligencia artificial. De repente es domingo, este, están, qué sé yo, haciendo algo, comida criolla en casa y tengo a Siri, le digo, Siri, hoy están haciendo comida criolla en casa, por favor, búscame música criolla que nos acompañe a todos. Está reconociendo mi voz, está reconociendo mi voz y a partir de eso está buscando lo que yo le estoy solicitando. Y así, seguimos con muchos más ejemplos. Da el caso de que estoy en una red social y veo un aviso y por ahí se me pasa, oye, pero ¿cómo es posible que salga ese anuncio de algo que yo estoy pensando comprar como producto, como servicio? Inteligencia artificial usada en este caso por las redes sociales. Tengo un problema con mi celular o qué sé yo, no hay, tengo problemas con servicio de internet en casa, y ahora pues si quiero conectarme con mi proveedor de esos servicios, la primera respuesta normalmente ya no es de una persona, sino es un chatbot. Y al chatbot le voy diciendo qué problemas tengo y en función a eso me va dando una solución o finalmente me deriva con una persona. Nuevamente estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial. Claramente, los sistemas de reconocimiento facial en diversas instituciones es parte de ese desarrollo y algo más sencillo, ¿no? Ahora es posible pues, que yo encuentre un robot de limpieza en cualquier centro donde venden dispositivos electrónicos y el robot lo pongo inmediatamente a trabajar de manera muy sencilla, reconoce todo el ambiente de la casa y en función a eso luego simplemente ejecuta la tarea que debe ejecutar. Nuevamente estamos hablando de inteligencia artificial en la vida cotidiana, en el día a día. Y entonces acá ya tenemos que hacer un primer resumen y es el hecho de, nos preguntaríamos, eh, ¿qué es la inteligencia artificial? Una manera de entender la inteligencia artificial es decir que, como estamos compartiendo en la pantalla, es una rama, es un campo de la informática dedicada a lo que es el desarrollo de sistemas para hacer tareas que hacemos los humanos. Pero creo que vale la pena hacer una aproximación mucho más sencilla para poder entenderlos todos. Nosotros los seres humanos desarrollamos una serie de tareas. Nosotros hablamos, nosotros reconocemos un objeto, ¿de acuerdo? Y nosotros leemos, nosotros cantamos, nosotros visualizamos una imagen, nosotros visualizamos un video, podemos dibujar algo. Entonces, todas esas actividades ahora es posible, y de eso se trata la inteligencia artificial, de aproximarnos a lo que hace el ser humano, de lo que hace el ser humano. O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la aproximación desde el desarrollo de estos sistemas a eh, hacer algo parecido a lo que hacen los seres humanos. Pero para esto tenemos que entender que se desarrollan algoritmos, se desarrollan modelos matemáticos que puedan permitir a las máquinas aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones de manera autónoma. Y obviamente
una diferencia sustantiva es la velocidad. Ahora que veamos algunas herramientas, vamos a ver cómo de manera sustantiva nos podemos ahorrar tiempo en una serie de procesos justamente porque los algoritmos, porque los modelos matemáticos ya nos permiten llegar a esos niveles de trabajo. Entonces, el objetivo principal de esta inteligencia artificial, creo que lo podemos aterrizar en que son tecnologías que simulen comportamientos inteligentes y mejoren la eficiencia en las diversas aplicaciones. Pues ahí viene el detalle, pero creo que es necesario saber cuáles son los tipos de inteligencia artificial, cuál es la clasificación. En verdad hay varias clasificaciones, podemos encontrar hasta 3 clasificaciones por su capacidad, por su enfoque, por su funcionalidad, pero vamos a acotar esta primera por la capacidad, justamente por lo que acabo de comentar. Estamos todavía en la primera fase, que es el despliegue de la inteligencia artificial débil o estrecha, que está diseñada para realizar tareas muy específicas. Una sola tarea a la vez. Converso con alguien, chateo. Reconozco una imagen. Hago un dibujo. Son tareas específicas. Entonces, prácticamente todas las aplicaciones que vamos a compartir hoy día están dentro de dentro de este tipo. Una inteligencia artificial débil o estrecha. Luego viene la inteligencia general, donde no se hace una sola tarea, sino varias tareas mucho más similares a lo que es la inteligencia humana. Y más adelante, tanto la general como la superinteligencia son proyectados. Si es que esta inteligencia artificial supera la inteligencia humana en todas las tareas, estamos hablando de la inteligencia artificial superinteligente, valga la redundancia. Pero todavía eso es un proceso, entiendo yo, bastante a futuro. Estamos en lo que es la IA débil o estrecha. Bien. Finalmente, para terminar la parte de este marco teórico inicial, nos preguntamos qué es Machine Learning, que es un concepto que vamos a utilizar durante la presentación y hay que entenderla rápidamente. Estamos hablando de un método que justamente permite estos sistemas a los cuales estamos mencionando, que puedan aprender, y no solamente aprender, sino mejorar a partir de la experiencia. Y en general dentro de la ingeniería, por ejemplo, en la ingeniería civil, podríamos usarlo para predecir el desgaste de materiales de construcción bajo diferentes condiciones climáticas. ¿Y cómo es que funciona este Machine Learning de modo general? Se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, se extraen esos datos, se clasifican esos datos, y esa clasificación nos va a permitir encontrar patrones que puedan ser utilizados para proyectar resultados futuros. Y esto es de muchísima utilidad, por ejemplo, en lo que es la ingeniería eléctrica, nos va a permitir optimizar el rendimiento de las redes eléctricas. Es decir, nos va a permitir identificar patrones de consumo y a partir de eso nosotros, los profesionales, podemos ajustar la distribución de energía en tiempo. El otro concepto importante es el de Deep Learning, que es una rama, una subcategoría de lo que es el Machine Learning, y esta subcategoría, este Deep Learning, se caracteriza por manejar redes neuronales con diversas capas. Y estas redes son capaces de aprender representaciones complejas de datos de manera jerárquica, tal como estamos mostrando en la imagen,
Y dentro de la ingeniería, pues tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en lo que es la ingeniería de control, podemos hablar de lo que es tareas que pueden sonar como complejas y que son complejas, como la navegación autónoma de los drones o la navegación de los carros mismos. En lo que es ingeniería biomédica, eh, estamos hablando de el deep learning, eh, que nos va a permitir analizar las imágenes médicas para detectar anomalías y enfermedades con una precisión que pueda ser comparable a la precisión de un médico con muchísima experiencia. Bien, digamos que este es un marco de referencia inicial, y a partir de esto vamos a la parte práctica, la primera parte práctica dentro de la ponencia que estamos compartiendo esta noche. Teníamos que diseñar una ponencia en donde estamos partiendo casi de cero en el uso de las aplicaciones, porque luego de entender eso iremos a aplicaciones mucho más específicas dentro de las diferentes ramas de lo que es la ingeniería. Entonces, lo primero que queríamos comentar es respecto a esto que es bastante conocido, que es el uso de las herramientas generativas de texto. Hay muchísimas herramientas generativas de texto. Ahora vamos a compartir algunas de manera práctica y con ejemplos que tienen que ver con las diferentes especialidades de la ingeniería. Eh, entonces, la recomendación, y por eso lo estamos poniendo como la acción número 1, es que las diferentes herramientas que vamos a compartir hoy día se inician siempre desde nuestra cuenta de correo electrónico. Es decir, vamos a enlazar nuestra cuenta de correo electrónico con las aplicaciones que vamos a ir compartiendo. ¿Ok? Ejemplo, desde mi correo electrónico, lo primero que he tenido que hacer es abrir mi cuenta en una herramienta generativa, que puede ser ChatGPT, que puede ser Plot, que puede ser Copilot, etc. ¿De acuerdo? Simplemente lo estamos mostrando, repito, para algunos les va a parecer muy trivial porque estamos tratando de emparejar el piso para luego ir a aplicaciones un poco más, entre comillas, complicadas. Lo primero que hago es abrir mi cuenta de correo electrónico. En mi caso, estoy abriendo mi cuenta de personal o corporativa de, de Gmail. Esa es mi cuenta corporativa y lo único que hago es abrirla y la dejo abierta para usar luego las herramientas, repito, que vamos a compartir durante la presentación. Son muchísimas herramientas las que vamos a compartir. Listo. Ahí tengo simplemente he abierto mi correo electrónico y nada más. ¿Por qué hago esto? Porque lo segundo que vamos a hacer es, dependiendo del tipo de aplicación de inteligencia artificial que vamos a usar, seguramente es necesario abrir una cuenta de esa aplicación. Y la recomendación es que de todas maneras abran la cuenta. Por ejemplo, aparentemente en alguna de esas aplicaciones, y vamos a hacer la acotación en alguna de ellas, podría usar esta aplicación sin necesidad de abrir una cuenta. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esa manera? El problema es que no va a quedar grabado absolutamente nada. Y si queremos un historial de las cosas que hemos estado haciendo con ese aplicativo, no queda absolutamente nada si es que no he asociado mi cuenta de correo electrónico a la aplicación. ¿De acuerdo? Ahí avanzamos. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir una cuenta en Claude. Claude es una herramienta generativa de texto muy potente en este momento. Y justamente el hecho de tener abierta mi cuenta de correo electrónico me permite rápidamente enlazar esta cuenta de Claude con mi cuenta de correo electrónico. He hecho simplemente clic y estoy avanzando.
Repito, algunas de estas cosas les va a parecer trivial a muchos de ustedes, pero estamos tratando de llegar a un solo estándar. En el caso de clon, además me está pidiendo que lo asocie a mi número de celular. Y voy a buscar el país. Y finalmente abro mi cuenta en Cloud. ¿Listo? Me manda un índice de verificación, un código de verificación. Ingreso el código que me ha llegado al celular y tengo mi cuenta abierta en Cloud. Ahí está. Simplemente estamos haciendo el detalle final de verificar la cuenta y tengo mi cuenta abierta. Listo. En mi caso, para uso personal. Bien, ya tengo abierta mi cuenta de Cloud y así puedo abrir mis cuentas en ChatGPT o en cualquiera de las herramientas que nosotros vamos a ir compartiendo durante esta capacitación. Pero para poder usar, en este caso ya, esta herramienta generativa, Cloud, necesitamos entender un elemento que va a ser fundamental en eso. Necesitamos entender respecto al prompt. ¿De acuerdo? Un prompt, para ser muy, muy básicos, dentro de esa estructura tiene esas tres partes, ¿no? Un contexto, tiene un core que es la instrucción principal, y finalmente tiene un detalle adicional que podemos agregar. ¿De acuerdo? Entonces, ese contexto es una información básica para entender qué es lo que le vamos a pedir a la herramienta generativa. Puede incluir antecedentes, puede incluir detalles específicos y tengo información asociada, repito, a el requerimiento que se va a hacer. Luego la instrucción, ¿qué cosa es lo que quiero que haga la herramienta generativa de texto? Esa es la parte completamente explícita que debemos compartir y finalmente un detalle adicional, ¿no? Para precisar mejor el prompt que estamos compartiendo y la relevancia dentro de la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Este detalle además puede ser una restricción. No incluyas esto, no hagas esto, no consideres esto, o sea, dentro de ese detalle adicional. Bien. Vayamos ahora, entonces, estamos avanzando hacia la parte práctica. Por ejemplo, vamos a partir de este ejemplo, de este prompt. Imagina que eres un ingeniero mecánico. Debes desarrollar manuales de mantenimiento y crear guías y procedimientos para el mantenimiento y reparación de maquinaria. De manera general. Vamos a ir de lo general a lo específico. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos rápidamente. Cuando yo digo, eres un ingeniero mecánico encargado del mantenimiento de diversas máquinas en una planta de fabricación, le estoy dando un contexto. ¿Qué cosa es lo que le estoy pidiendo en el prompt? Desarrolla manuales de mantenimiento y crea guías y procedimientos detallados para el mantenimiento y reparación de la maquinaria. Y finalmente, como detalle adicional, que no están en ese prompt inicial, yo le estoy poniendo adicionalmente, complementariamente, incluye inspecciones diarias, semanales y mensuales, las herramientas necesarias para cada tarea y un formato de registro de mantenimiento al final. ¿De acuerdo? Esto se consigue solamente con la práctica. Pero justamente ahí es donde le sacamos el jugo al expertise que tenemos dentro de la especialidad. Tú puedes ser civil, mecánico, agrónomo, químico, textil, electrónico, etc. Entonces yo voy a desarrollar mis prompts en función a ese expertise. Todos son profesionales y por lo tanto, seguramente yo voy a redituar más con estas herramientas, en general porque yo tengo el expertise sobre lo específico. Veamos entonces
cómo es que dentro de Claude vamos a usar la versión que es la versión Claude 3.5 Sonnet, que es una versión muy potente, muy potente. Al final, ustedes van a ver con la demostración que estamos poniendo el detalle de lo que estoy comentando, ¿ok? Dentro de los comparativos, por ejemplo, que se hace en este momento, hoy día, pero que recuerden que estas cosas cambian siempre, la única constante es el cambio. En la mayoría de los indicadores, Claude 3.5 Sonnet supera a la versión actual de ChatGPT, la 4 en muchísimos aspectos. No nos vamos a detener en ese detalle porque necesitamos que ustedes conozcan, repito, la parte práctica de ese uso. Entonces, este prompt lo hemos resumido en lo que están viendo ustedes en la pantalla. Imagina que eres un ingeniero mecánico, debes desarrollar manuales de mantenimiento y crear guías y procedimientos para el mantenimiento y reparación de maquinaria. Incluye inspecciones diarias, semanales y mensuales, las herramientas necesarias para cada tarea y un formato de registro de mantenimiento al final. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí estamos en Claude. Entonces, acá estamos viendo la versión de Claude que estamos usando. Es gratuita esta cuenta de Claude. Y repito, es extremadamente potente. En este momento es la más potente que existe en comparación con las otras herramientas generativas. Y lo he simplemente he sacado mi cuenta a partir de mi cuenta de correo electrónico. Voy a pegar el prompt. ¿Ok? Y luego voy a hacer el requerimiento. Simplemente voy a hacer clic en la flecha. Fíjense, la versión 3.5 Sonnet es la que estamos usando. Ok. Entonces, ahí nos está compartiendo la estructura de este manual de mantenimiento. Y dentro de este ejercicio, que repito, es muy, muy sencillo, yo ahora le voy a pedir que me haga toda la introducción, porque me está diciendo, hay hasta en 6 partes, y me está desplegando. Y así podría seguir generando las demás partes del documento. Después me decía que podía desplegar respecto a, por ejemplo, en este caso, eh, la parte de seguridad. Quiero que despliegue. Y entonces voy compilando los detalles de la información que me está compartiendo Claude. Si ustedes revisan y revísenlo, por favor, este Claude con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, a ver que despliega un contenido bastante bueno. Bastante bueno. O sea, no exagera en el texto, es muy preciso y la calidad de ese contenido es muy alta, en verdad. Muy alta. ¿Ok? Y yo podría continuar utilizando, en este caso, Plot, con el despliegue de ese contenido que le hemos pedido. Pero pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a ir a ChatGPT. Yo le voy a decir que actúe esta vez como un ingeniero agrícola, pero vamos a hacer una primera combinación de, por ejemplo, desplegar lo que es una tormenta de ideas sobre el tema, el tópico que le vamos a pedir, y luego graficar esa tormenta de ideas. ¿Ok? Yo le estoy diciendo acá en el prompt, actúa como un ingeniero agrícola, genera una tormenta de ideas sobre gestión de agua, donde tenga niveles, subniveles y subniveles, la tormenta de ideas. Y luego de ejecutar ese prompt en ChatGPT, y lo vamos a graficar. De manera muy sencilla, muy rápida. ¿Ok? Y esto es claramente, el ejemplo que he tomado es como un ingeniero agrícola, pero es
totalmente transversal a cualquiera de las especialidades de ingeniería. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, yo he sacado, esta es mi cuenta gratuita de ChatGPT. ¿Cómo lo saco? Asociado a mi correo electrónico. Saco una cuenta, ¿ok? Y esta cuenta gratuita es bastante potente. Tiene considerandos que antes estaban en la versión de pago, pero ahora son completamente, completamente libres. Entonces, veamos al detalle, vamos al detalle de la tormenta de ideas. Entonces, ahí digamos que no hay nada nuevo en esta primera parte, pero van a ver en la segunda parte. Estoy haciendo clic adrede ahí en ChatGPT para que vean que estamos usando la versión gratuita. Actúa como ingeniero agrícola, genera una tormenta de ideas sobre la gestión del agua, donde que tenga niveles, subniveles y todo lo demás. Ahí estamos generando la tormenta de ideas. ChatGPT está haciendo eso. Correcto. Vamos a esperar que termine. Ya está. Hicimos esta primera parte muy sencilla. Esto es lo que tenemos como tormenta de ideas que todavía continúa, ¿no? Finalmente el nivel 3 habla de lo que es la calidad del agua. Gestión integrada del agua. Nos despliega muchísimo. Y ahí acaba el chat GPT, esto que le hemos pedido. Pero ahora voy a agregarle lo siguiente, y ojo con esto. Yo le voy a decir que convierta esta tormenta de ideas a formato Markdown. Y eso es lo que pasa en la pantalla. Es la misma tormenta de ideas que lo ha convertido a formato Markdown sin que yo tenga la necesidad de saber absolutamente nada de programación. Nada. Es totalmente transparente para mí. Solamente le he pedido al ChatGPT que lo convierta a formato Markdown. ¿Y para qué? Para lo que van a ver ustedes a continuación. Ahí está. Está en formato Markdown. Y copio ese código. Y ahí me queda. Entonces, ahora tengo que graficar. Vamos a esa parte. Y la herramienta que vamos a utilizar es una herramienta también gratuita, es MarkMap. Vamos a graficar esa tormenta de ideas general. Entro a MarkMap. Ahí están viendo en la parte superior izquierda. Hacemos clic en pruébalo. Si hay algo, lo borro y pego lo que estaba en la memoria de mi computadora. Veamos. Voy a pruébalo. Hay algo de información porque había un trabajo anterior. Elimino eso. Y pego la tormenta de ideas que ya estaba en mi memoria, hecho por ChatGPT en la segunda parte. Simplemente lo pego y voilà. Ahí está mi tormenta de ideas que pedida. Obviamente se distingue muchísimo más lo que es la gestión del agua, el uso eficiente del agua, está desplegado los niveles, los subniveles, los subsubniveles, hasta el nivel de detalle que yo quiera. No me toma prácticamente nada de tiempo. Nada de tiempo. Claramente esta tormenta de ideas la puedo retocar, la puedo editar, puedo hacer los cambios que yo considere necesarios. Lo importante es que lo hemos hecho muy rápido y estamos viendo cómo ese primer detalle del cual habíamos hablado, que la IA nos permite ahorrar tiempo, acá estamos viendo que es así. ¿De acuerdo?
Continuamos. Muy rápidamente, solamente por ver el detalle del concepto, así como hay herramientas generativas de texto, hay diversas herramientas generativas de imagen. Yo he tomado acá la más sencilla para subrayar el concepto. ¿De acuerdo? La idea para nosotros al presentar esta parte es subrayar el concepto. Hay generativas de texto, hay generativas de imagen, hay generativas de audio, hay generativas de video, hay, hay una serie de herramientas generativas que son de diferente propósito, ¿no? Y en este momento, yo con un prompt puedo generar una canción completa. La música, el acompañamiento, las letras, el tipo de música, lo elijo y sin saber nada de música genero una canción completa. Aquí, eso otro ejemplo. Pero en este caso vamos a generar una imagen a través del chat GPT, que es muy sencillo. Yo le estoy diciendo dibuja un mapa que identifique diferentes tipos de suelo dentro del área forestal. Imagínense que soy ingeniero forestal y su capacidad para soportar distintos tipos de vegetación. Si incluyes texto dentro de este dibujo, que sea en español. Un prompt muy sencillo, pero es específico, explícito en los detalles para decirle qué cosa es lo que quiero como producto. Veamos. Dentro de los ejemplos vamos a ver ejemplos para las diferentes especialidades de ingeniería. Ahí está, estoy en ChatGPT. Voy a pegar perdón, vamos a hacer play de nuevo. Voy a pegar el prompt, dibujo un mapa, le digo que ejecute la instrucción. Estamos en la parte todavía de herramientas muy generales que son completamente transversales a la mayoría de las actividades profesionales en general. ¿De acuerdo? Ahí está analizando, no hemos editado para nada. Este detalle es el tiempo que se está demorando, en este caso, ChatGPT, que es la versión gratuita. La versión de pago obviamente lo va a ejecutar un poco más rápido, pero he preferido hacer todo con la versión gratuita para mostrar que es posible hacerlo justamente, y que todos lo podemos hacer por lo tanto. Ahí está preparándose, y ahí está, me generó. Suelo limoso, que lo está pintando de ese color, o suelo arcilloso de ese otro color, suelo arenoso de amarillo, y finalmente suelo franco, vegetación, etc. Y ahí me pone inclusive una leyenda. ¿De acuerdo? Así como generamos texto, podemos generar obviamente otro tipo de imágenes, ¿no? O sea, si yo fuera profesora de educación inicial, yo le diría, pues, oye, genérame el dibujo de una bandera en blanco y negro, para que esté lista al imprimirlo y solamente lo pinten mis alumnos. Ok. Lo haría exactamente como ustedes están pensando. Una bandera en blanco y negro, o sin pintar, para que esa parte lo hagan los niños. Entonces, vamos a otro punto que es muy sencillo, pero también es importante. Ya no podemos pensar en que los buscadores de información como Google, como Yahoo, o el que ustedes utilizan, son tan efectivos como los buscadores que están asociados ya a la inteligencia artificial. Y la herramienta aquí es Perplexity. Y fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ocurría cuando utilizamos, qué es lo que ocurre cuando utilizamos un buscador cualquiera? No me da una respuesta, sino me puede dar cientos o miles de respuestas. Y yo tengo que estar buscando enlace por enlace.
Pero en este caso, yo voy a tener una respuesta y voy a tener las fuentes de donde ha elaborado la respuesta el Perplexity. ¿De acuerdo? Pues veamos el detalle de cómo utilizamos Perplexity para buscar información y que nos comparta esas fuentes de información. Igualito, Perplexity lo asocio a mi correo electrónico, saco mi cuenta, tengo la pantalla como estoy viéndolo acá en este momento y simplemente le voy a pegar el prompt. Ahí está. Soy ingeniero geógrafo, quiero que busques información sobre la aplicación de inteligencia artificial y análisis de Big Data en la gestión y análisis de datos geoespaciales. Me elabora una respuesta, ¿ok? Pero me da en la parte de arriba los enlaces, las fuentes. Ahí está, ahí estoy viendo una de las fuentes de donde ha elaborado la respuesta. La versión de Perplexity, esta versión que estamos utilizando, me da normalmente hasta 5 fuentes, la versión gratuita, ¿de acuerdo? Y la versión de pago, eso me permite tener hasta 12 fuentes de información aproximadamente. Ahí estamos viendo las fuentes de información en las cuales se ha basado Perplexity para darme la respuesta. Y además de ello, me permite, ahí están, me dice que hay 2 fuentes más, ahí están las fuentes de información, 5, esta es la versión gratuita, normalmente eso es suficiente, y voy a bajar un poco. Además, me comparte los enlaces relativos al tema que estoy buscando. De repente, yo podría pues seguir desplegando y podría hacer clic en cualquiera de esos enlaces y continuar el trabajo de la búsqueda de información que estoy haciendo. ¿De acuerdo? O sea, tengo una respuesta, tengo fuentes de información, entonces entendemos nosotros que esta es una manera más eficaz y más eficiente de buscar información actualmente. ¿De acuerdo? Bien, continuamos y vamos a un concepto muy sencillo, pero extremadamente potente. Va a ser mucho más potente en las siguientes semanas, que es la visión por computador. Decíamos nosotros dentro de la definición de inteligencia artificial que es la aproximación que tenemos hacia la inteligencia humana. Y una de las cosas que hacemos los seres humanos es, vemos algo, yo veo mi celular, ahí está, creo que no se ve mucho, yo veo mi celular, reconozco si me llamaron, no me llamaron, si tengo mensajes, etcétera, pero el concepto acá es el mismo. Y lo que vamos a mostrar con una fotografía, lo que se viene es el reconocimiento prácticamente en tiempo real, no solamente de una foto, sino si yo tengo una cámara incorporada a mi equipo, de lo que está visualizando la cámara. ¿Okay? Voy a poder reconocer desde ese concepto ese contenido. Y eso obviamente tiene mil ramificaciones, especialmente, pues, qué sé yo, en temas de seguridad. O sea, imagínense que fuera alguien en la rama eléctrica, y siempre hay que tener cuidado con los temas de alta tensión, pero si yo puedo utilizar un equipo que además maneje este detalle de visión por computadora, obviamente las decisiones que yo vaya tomando en función a lo que va viendo seguramente el equipo van a ser mucho mejores y obviamente eso va a permitir el menor nivel de peligro y el mayor nivel de seguridad, por lo tanto, dentro de ese proceso. Entonces, ¿cómo aplicamos ese concepto de visión por computadora? Yo voy a utilizar esta imagen que estamos compartiendo. ¿De acuerdo? Y vamos a usar otra herramienta generativa que es Copilot. Copilot ya saben que es de Microsoft. Y le voy a hacer esa pregunta sencilla. Voy a compartirle esta imagen y le voy a decir qué tipo de componentes eléctricos se observan en la imagen. Relés, contactores, etc.
Veamos. A ver, ahí estoy ya en Copilot. Como yo ya tengo la imagen en mi computadora, simplemente la jalo, la subo, o podría pegar inclusive si mi imagen está en la memoria de la computadora, simplemente lo pego y pego el prompt. ¿Qué tipo de componentes eléctricos se observan en la imagen? Ahora vamos a ver cuál es el nivel de reconocimiento en este caso de Copilot. Y me dice, analizando la imagen, se observan varios componentes eléctricos, interruptores automáticos, bloques terminales, cables. Perfecto. A ver, ¿qué más podemos preguntarle? Pero esto mismo podemos hacerlo no solamente en Copilot. Ahora lo vamos a ver desde ChatGPT, desde la versión actual, que repito, es una versión gratuita que ahora nos permite hacer esto de acá. Ahora le voy a hacer otra pregunta sobre la misma imagen. ¿Cómo se ha organizado el cableado y los componentes dentro del tablero de control? Ahí está. Veamos. Los ejemplos son de las diferentes especialidades de la ingeniería, pero en verdad lo que estoy tratando de hacer es decirles, hey, miren esta herramienta, miren lo sencillo que es utilizar, miren que es gratuito y pueden utilizarlo en la especialidad que ustedes tengan. Puede que no sean ni siquiera ingenieros, puede que todavía sean estudiantes, puedan que sean docentes, pero es exactamente lo mismo, o sea, lo que va a cambiar es la forma como estoy aplicando. Y ahí está mi respuesta. Visión por computadora. Y repito, se viene un cambio sustantivo porque esa visión por computadora va a ser en tiempo real y no solamente con fotografía, sino con video. ¿De acuerdo? O sea, y entonces la potencia de las actividades que hagamos en ese sentido, pues va a mejorar notablemente. Continuamos. Pasamos, o pasamos una idea a diseño. Los ingenieros, pues, estamos siempre inquietos Y acá y me van a dar un correo, un este, inscríbete y entra al chat para que te sí, registres. por favor, se apagan sus micrófonos, quienes estén encendidos su micrófono, luego va a venir la etapa de preguntas y me van a ayudar y muchísimas gracias. Vamos a pasar una idea a diseño. Perú, país de emprendedores. He desplegado un prompt bastante grande, pero en verdad es muy sencillo de entender. Eh, Imagínense que soy ingeniero civil, podría ser un arquitecto, o podría ser alguien que quiere ser empresa. Y yo le digo que quiero dedicarme a la construcción de edificaciones multifamiliares. He visto que ahí hay un gran nicho de negocio por diferentes razones, ¿de acuerdo? Y en donde mis diseños, pues, incluyan áreas comunes como hall, seguridad, piscina, centro de reuniones, multimedia, espacios de coworking, y en donde yo quiero enfatizar la calidad, la innovación, la comunidad de todos y el confort dentro de estas edificaciones multifamiliares. Y lo que le estoy pidiendo es un nombre que sea moderno, que sea confiable, que sea profesional, que no sea muy técnico, que no sea complicado. Y le digo que me genere 10 nombres únicos y fáciles de recordar, que no tengan connotaciones negativas ni sean difíciles de pronunciar. Ese es mi prompt. Y ahora voy a usar otra herramienta generativa, que es Gmail. Primero voy a generar el nombre del negocio, voy a generar también el lema, y luego vamos a generar el logotipo de esta nueva empresa. A ver, veamos. Ahí estoy en Gmail, igualito, asociado
a mi correo electrónico. Fíjense que en la parte derecha aparece una fotografía mía, porque es una cuenta mía de correo electrónico, y simplemente pego el prompt y ejecuto, ¿no? Envío. Y me dan los nombres creativos, ¿no? Integra viviendas, edifica futuros, etcétera, etcétera. Y además, lemas. Le he pedido nombres y lemas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un nombre, Comunidad 360. Más abajo hay un lema que está asociado a eso. Disfruta todo lo que necesitas en un solo lugar. Por ejemplo, a mí me gustó ese. Si no me gusta ninguno de esos, le digo pues que me dé 10 alternativas más. Me va a dar 10 alternativas más hasta que seguramente encuentre un nombre y un lema que me guste. ¿De acuerdo? Bien, ahí hemos avanzado un poquito. Pero veamos ahora cómo hacemos el logotipo. Y más que el logotipo, cómo tengo toda la campaña de publicidad. Yo no soy diseñador gráfico, apenas sé usar algunos aplicativos. Miren lo que va a pasar. Entonces, hemos elegido como nombre Comunidad 360 y hemos elegido como lema disfruta todo lo que necesitas en un solo lugar. Y el aplicativo gratuito Logomaker con doble R.ai. Veamos. Ahí estamos en logomaker.ai. Veamos cómo proceden. Fíjense que tenemos solamente dos inputs, el nombre y el lema. Hago clic en inicial, empiezo y me está pidiendo el nombre del logo, Comunidad 360. El eslogan, lo que habíamos escogido, disfruta todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Qué tipo de industria pertenece esto? Claramente esto es construcción. Y si no hay la industria que tengo, simplemente pongo otros. ¿Qué tipo de set de colores voy a escoger? Yo voy a escoger el que es contraste. ¿Qué tipo de letras quiero escoger? Moderno, elegante, futurístico, etcétera. Yo voy a escoger el moderno. Y voilà, vamos a esperar que se generen mis logos. Ahí está. Ahí están los logos. Si no me gustan, yo puedo seguir generando logos. Y si me gusta alguno, inclusive puedo editar los colores. Puedo editar el tipo de letra. Puedo editar el contenido. Sin saber absolutamente nada de diseño gráfico. Ah, ¿cómo se ve no en fondo claro, sino en fondo oscuro? Se ve así. ¿Cómo se ve en otros fondos? Se ve así. Oye, y si quiero pensar en merchandising, se ve así. Vasito, celular, polos, tarjetas personales, bolsos. Mi publicidad podría ser de esta manera. Mi publicidad luminosa de esta manera. Esto que hemos visto que usan mucho en los chifas, ¿de acuerdo? Este tipo de publicidad y mi publicidad externa, exterior, de esta manera. No soy diseñador gráfico, pero tengo mi nuevo producto. En este caso, mi comunidad 360 disfruta todo lo que necesitas en un solo lugar. Podría cambiar, pues, esa imagen en vez de ese hexágono, podría poner otra cosa, pero ese hexágono para mí me da una imagen de solidez, ¿ok? Y los colores justamente me permiten jugar un poco con el tema de la alegría, etcétera, etcétera. Ok. Es más, yo con el logo, como ya sabemos lo que es visión por computadora, puedo hacer pues el detalle que normalmente me entregan los diseñadores gráficos cuando diseño un logo respecto a la interpretación de mi logotipo, de mi imagotipo específico. ¿De acuerdo? Entonces, nada, con esto hemos visto otra aplicación
En este caso de una generativa con un poco de diseño gráfico. Han visto que no es necesario conocer al detalle respecto al diseño gráfico, que para eso está la inteligencia artificial. Entonces, no se olviden de lo que les comenté al principio. Vamos a conseguir tres cosas. Uno, ahorrar tiempo. Dos, hacer los trabajos en mejor calidad. Y tres, hacer cosas que nunca hemos hecho, porque no tenemos el expertise. O sea, no tenemos que saber las personas, en este caso, nosotros los ingenieros, saber pues de diseño gráfico, no tenemos que saber editar videos para editar videos, no tenemos que saber editar música para hacer trabajos con audio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos qué más podemos hacer en esta parte con aplicativos generales. Hacer presentaciones. Van a ver que es muy sencillo y es muy potente. Muchos de ustedes ya usan esta herramienta que es gamma.app. Yo soy ingeniero metalurgista y me piden, oye, en 10 minutos hay una reunión. Por favor, no te olvides de presentar las estrategias para reducir el tiempo del ciclo y aumentar la productividad en los procesos de fundición. Ese es el tema que te toca. Ah, bacán. Genial. Para eso está Gamma. Y lo que necesito es simplemente el prompt. Gamma también lo asocio a mi correo electrónico. Tengo una cuenta gratuita. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Tengo tres opciones: pegar el texto, generar o importar para tener algo desde el comienzo. Yo voy a generar porque no tengo absolutamente nada. ¿Qué quiero hacer? ¿Una presentación, un sitio web o un documento? Ah, yo quiero hacer una presentación. Ah, oye, ¿y cuántas diapositivas? Ahí está el prompt. ¿Cuántas diapositivas quieres? Yo voy a decirle que quiero 7 diapositivas simplemente. ¿De acuerdo? Y genero primero el esquema de la presentación. Solamente le he dado el contenido y ahí está el esquema. Es el tiempo que se demora. Nada. Introducción a los procesos de fundición, desafíos comunes, la estrategia 1, 2, 3 y 4 y conclusiones. Si quiero eliminar una diapositiva, le elimino muy fácilmente, lo mando al tacho, o si quiero poner una más, igual, clic en el más. Y luego, si estoy conforme con ese contenido, voy a escoger una opción gráfica. Escojo alguno de ellos y clic en generar. Y esto es lo que se demora en generar la presentación. En tiempo real. Y van a ver que la calidad de ese contenido es bastante buena. Es totalmente customizable, es totalmente editable. Veamos. Ahí está generando inclusive algunas imágenes propias, lo genera con inteligencia artificial. Ya está en la conclusión. Estamos partiendo de abajo hacia arriba. Habla de la estrategia 4, implementación de tecnologías modernas. Habla de la estrategia 3, mejoras en la eficiencia. Habla de estrategia 2, reducción de tiempo. Habla de la estrategia 1, optimización del flujo de trabajo. Habla de desafíos comunes en los procesos de fundición, introducción a los procesos de fundición. ¿De acuerdo? Y clic en presentar y ya tengo la presentación lista. Si quiero compartir, arriba está la dirección de esa presentación. ¿Cuánto me cuesta alojar esta presentación? Absolutamente nada. Completamente gratis. Entonces, ahí está la presentación completa. Estoy en la estrategia 1. Texto más un gráfico. Todo es, repito, customizable, editable. Y yo puedo retocarlo de acuerdo a mis considerandos. Ahí está la estrategia 2. Ahí está la estrategia 3. La estrategia 4. Y tengo mi presentación. Listo. Ya está. Y bajo prácticamente los mismos considerando. Ahora no queremos hacer una presentación. Alguien me dice, ingeniero, nos han pedido que el formato que usen para compartir los contenidos sea una página web. Oye, pero yo no sé pues hacer páginas web. Yo no sé HTML. No sé. Ok.
Veamos cómo lo hacemos, cómo hacemos específicamente, es un landing page, una página de aterrizaje. ¿Cómo hacemos el siguiente ejemplo? Soy un ingeniero textil. Yo quiero optimizar mis desperdicios, o sea, eliminar los desperdicios y optimizar los procesos de fabricación textil. Ese es el desafío que yo tengo como ingeniero textil. Y voy a hacer una página web, un landing page. Y voy a utilizar Gamma. Entonces, tendrán que es un proceso similar. Veamos. Estamos en Gamma, vamos a crear algo nuevo, vamos a generar algo. Ahora va a ser un sitio web. ¿Ok? Voy a pegar el prompt. Y le voy a decir que quiero en 9 partes esta página web. Voy a generar a partir de esto el esquema. El idioma, pues, podría escoger, ni siquiera, pues, tiene que ser español, ¿no? Escojo yo el idioma que quiera. Ahí está. No se demoró absolutamente nada en generarme. Si no estoy de acuerdo, elimino, pues, la diapositiva. Y si quiero una más, simplemente le añado una tarjeta. Luego hago clic en continuar. Escojo un tema, cualquiera, uno de los que está aquí a la derecha. Yo voy a escoger ese de ahí. Ahí está. Y genero. Ok. Ahí estoy generando mi página web. ¿Necesité HTML o conocimiento de programación? No. ¿Necesité saber diseño gráfico? No. Está la herramienta de inteligencia artificial. Listo. Ok. Y ya está publicada la página web, ya está. Ahorita vamos a terminar este procedimiento publicando la página web y en la parte de arriba está la URL, la dirección de esa página web, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahí está todo el detalle de los contenidos. Repito, estos contenidos son muy buenos. Ustedes van a tener la posibilidad seguramente después de esta actividad de revisarlo. Y queda publicarlo. Tengo que preocuparme de lo que se llama el alojamiento de esta publicación, ¿no? Lo pone también Gans. Ahí está. Ya está, ya está publicado. En la parte de arriba no se visualiza, pero está, o se visualiza apenas, está la dirección de esta página web que yo he generado, ¿de acuerdo? Y ahí está el contenido, ¿de acuerdo? Ahí está, listo. Entonces, ya terminamos también, repito, y hemos hecho además una página web, un landing page. Pero para terminar esta parte, veamos ya más específicamente cómo utilizamos la inteligencia artificial en la ingeniería. Aquí sí vamos a ir hablando muy rápidamente de algunas de las especialidades que tenemos dentro del Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, dentro de lo que es la ingeniería agrícola, lo que es agricultura de precisión, lo que es predicción de cosechas, lo que es gestión de plagas, claramente ya tenemos diferentes herramientas para avanzar de manera sustantiva a través del uso de sensores, a través del uso de dispositivos de IoT, ¿ok? Para recoger datos y a partir de eso aplicar algoritmos que nos permitan justamente ser mucho más eficaces y eficientes respecto a la información, al manejo de datos, optimizar a partir de eso el riego, el uso de fertilizantes. Es posible, y creo que es uno de los mayores desarrollos de la inteligencia artificial, por ejemplo,
y cuando hablábamos al principio de Machine Learning, el hecho de poder nosotros analizar datos, proyectar a partir de eso, y hacer una predicción de cosechas, claramente eso tiene un impacto dentro de lo que es la mejora de del trabajo que vayamos realizando y eso tiene un alto impacto dentro de, repito, el trabajo de cosecha. En lo que es gestión de plagas, de manera similar. Si estamos hablando de la ingeniería ambiental, el monitoreo ambiental, el modelado climático, que es fundamental. O sea, es cierto que hay un cambio climático y cada vez es más complejo y tener en cuenta los históricos solamente de los datos meteorológicos, pero cómo hacemos las predicciones a largo plazo que van a ser fundamentales para muchísimas actividades. ¿Ok? Entonces acá hay que hacer un trabajo colaborativo, hay gente especializada, los climatólogos, pero podemos desarrollar modelos en ese sentido. De la misma manera, si estamos hablando de ingeniería ambiental, la gestión de residuos es fundamental. O sea, los sistemas de clasificación automatizada de residuos, por ejemplo, ahora utilizando el concepto de visión por computadora que lo acabamos de ver. Si estamos hablando de lo que es la ingeniería civil, todo lo que es el diseño y planificación urbana, y podemos hacer una serie de simulaciones al respecto. Hoy día vamos a aprender, por ejemplo, a utilizar un gestor de proyectos muy contundente y completamente gratuito y que no necesite el expertise que a veces pues necesitan algunos programas como Microsoft Project, ¿de acuerdo? Que tienen unas prestaciones importantes, pero que ahora viene simplificado a través de aplicaciones de inteligencia artificial. El monitoreo estructural a través de IoT también en infraestructuras críticas, a veces es importante y claramente para eso la IA nos permite avanzar en ese frente. En lo que es ingeniería eléctrica, el uso de las redes inteligentes, el poder hacer mayor eficiencia en el tema de energía, que es también importante dentro de lo que es el desarrollo en general, el mantenimiento predictivo a través de técnicas de Machine Learning para que se puedan analizar los datos históricos y en tiempo real de los sistemas eléctricos y tomar a partir de eso decisiones. Es parte de ese desarrollo en lo que es la ingeniería electrónica, el diseño de circuitos integrados, el diseño de sistemas embebidos, de tal manera que se pueda mejorar su capacidad de procesamiento y la toma de decisiones, y lo que es automatización y control basados en lo que es inteligencia artificial. Esto tiene muchísimo auge en los últimos meses en lo que es ingeniería forestal, la gestión de los recursos forestales a través de imágenes satelitales. En el país tenemos el Perú Saturno, y que nos da un insumo fundamental, que son las fotografías, pero que no le estamos sacando el provecho que podríamos sacarle porque digamos que estas fotografías son gratuitas para todas las entidades del Estado. Tenemos alrededor de 2.000 entidades entre gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional con diferentes oficinas descentralizadas, ¿ok? Pero ese insumo que podría ser muy valioso para temas de agricultura, para temas de seguridad, para temas de prevención de desastres, apenas lo estamos utilizando porque no tenemos gente debidamente entrenada, ni equipamiento, ni tampoco pues decisiones de quienes en este caso son responsables de estas entidades que puedan apuntalar justamente este desarrollo en lo que es la detección de incendios, en lo que es la conservación en general de la biodiversidad. Dentro de la ingeniería geográfica, el análisis espacial de los sistemas de información geográfica integrados,
a pesar de que había un avance importante en los últimos años, hay un salto cualitativo, en verdad, a partir del uso de herramientas de inteligencia artificial, la gestión de recursos naturales, el trabajo de monitoreo remoto, pues, es fundamental en un terreno, en un territorio tan extenso como el nuestro, sobre todo en las zonas de selva, y sierra. El tema de planificación territorial también, pues, y nos permite desarrollar diferentes modelos de simulación desde lo que es la inteligencia artificial, la ingeniería geológica, la exploración de recursos, el monitoreo sísmico y el modelado geológico, también es fundamental, ¿no? O sea, uno de los avances eh, este, iniciales de la inteligencia artificial justamente viene con el desarrollo de sistemas expertos para geología. O sea, como en diversas profesiones, hay muy buenos profesionales en geología, hay muy buenos profesionales, pero ¿qué sucede cuando ese profesional se retira o termina su ciclo de vida profesional? O sea, ¿dónde se queda ese conocimiento? Y justamente el hecho de poder hacer un sistema experto nos permitía rescatar parte de ese conocimiento. En lo que es la ingeniería industrial, la optimización de las cadenas de suministro, por ejemplo, eso es un pan de cada día dentro de lo que es el uso de inteligencia artificial, y el tema de las cadenas de suministro va en múltiples actividades, el mismo detalle de gestión de la producción y el manejo logístico. Creo que tienen una serie de opciones complementarias. Y en lo que es ingeniería informática, el desarrollo de software inteligente, utilizar inteligencia artificial dentro de ciberseguridad y el análisis de Big Data, creo que es parte de ese día a día, repito, dentro del desarrollo profesional. En lo que es ingeniería mecánica, el diseño asistido por inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo y lo que es la robótica va a ir en un crecimiento notable en estos meses que vienen. Creo que va a ser dentro de lo que es el desarrollo tecnológico una de las cosas que más va a desplegarse justamente por el desarrollo mismo de la inteligencia artificial. En lo que es la ingeniería metalúrgica, todo lo que es el trabajo de procesamiento de minerales, lo que es el modelado y simulación y lo que es el análisis de datos de experimentos, ahora es mucho más eficiente hacerlo desde el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Bien, yo voy a hacer un stop acá y vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que seguramente ustedes tienen para luego terminar con las aplicaciones más importantes que tenemos guardado para ustedes en la presentación de hoy día. Adelante, ingeniero, y si me puede ayudar, por favor, con las preguntas al respecto. Sí, bueno, haciendo una recopilación de los participantes, tengo aquí anotado, bueno, está identificado como Vivo V2027. Nos hace la, la pregunta acerca aplicaciones en minería, Magíster Edwin Santos. ¿Nos podría dar algún alcance? Sí, muchas gracias. Tuve la oportunidad de estar hace algunas semanas atrás con la Sociedad Nacional de Minería de Chile en Santiago. En Chile, la minería tiene un peso específico enorme, mucho más que el PBI de nuestro país, y entonces es una actividad absolutamente crítica. Hay muchas aplicaciones dentro de la minería, pero como lo habíamos comentado, y esas aplicaciones pasan por diferentes segmentos. Por un lado, aplicaciones que tienen que ver con la geología, o sea, el desarrollo de lo que es Machine Learning, y a partir de eso, el trabajo en lo que es el despliegue de los yacimientos. Creo que hay muchísimas cosas que tomar en cuenta, y en verdad, de lo que yo también recogía en Chile, creo que es uno de los principales este, desarrollos que se tiene en este momento. Pero por otro lado, para el tema de la producción,
claramente los sistemas de seguridad están siendo eh, mejorados a partir del uso de la inteligencia artificial, no solamente con el uso de robots, sino también con el concepto que acabamos de conversar respecto al tema de visión por computadora. ¿Ok? Entonces, este, las minas pues trabajan, muchas de ellas, 24 por 365. Y por lo tanto, la predictibilidad, por ejemplo, de las maquinarias que participan es fundamental. O sea, ¿en qué momento voy a hacer mis cambios de repuestos? Ese trabajo se está haciendo ya desde la inteligencia artificial para poder hacer un buen manejo logístico respecto al detalle, en este caso, del reemplazo de equipamiento, del el uso de las maquinarias, el tema de la logística en general. Entonces hay muchísimas aplicaciones en minería, es uno de los sectores que más se está empleando en este momento la inteligencia artificial como medio de cambio dentro de su desarrollo. La siguiente pregunta, por favor. Sí, nos dice Osvaldo Bellido. Me parece que esta herramienta no se descarga, por eso, por esa misma razón quisiera saber cuál es el procedimiento con referente al aplicativo Claro. Efectivamente, Cloud no necesitas descargarlo, Cloud se ejecuta directamente en línea. Entonces, con tu navegador y tu cuenta de correo electrónico, abres tu cuenta en Cloud y listo, ya lo puedes utilizar simplemente desde tu navegador y en línea. La siguiente pregunta, ingeniero. Sí, nos menciona Betty Párraga. ¿Cómo queda el derecho de auditoría en este tipo de herramientas basándonos que genera solo lo aprendido? ¿Se puede considerar como una base de información? A ver, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo, repítame, por favor, ingeniero, el detalle de la pregunta? Sí. ¿Cómo queda el derecho de auditoría en este tipo de herramientas basándonos que solo genera lo aprendido? ¿Se puede considerar como una base de información? Ok. Ahora, en la parte final vamos a ver cómo saber hacer un chat GPT y hay un concepto que es fundamental ahí, que es cómo hacer un chatbot, perdón. Y ahí un concepto fundamental es el uso de base de conocimiento. Y una de las cosas que vamos a entender hoy día es que la inteligencia artificial no está solamente para sacar información, sino para nosotros entregarle información. Entonces, si estás hablando, por ejemplo, de un entorno interno institucional, imagínate de algo muy sencillo. Seguramente, y hoy día vamos a ver una aplicación relacionada a eso. Imagínate que tú tengas un, un organigrama y tengas además una política interna de tu empresa y necesitas que eso lo utilicen todos e interactúen todos con ese contenido. Ok, entonces esa información ya es tuya, ya es institucional. Ok, entonces, si bien es cierto, en las herramientas que hemos presentado, hasta ahora hemos usado prácticamente lo que nos han dado lo que nos están entregando las herramientas. Pero en verdad, lo más rico y finalmente lo más óptimo va a ser que yo empiece a compartir las mías. Y ahí viene el detalle. ¿Hasta dónde y hasta cuándo puedo compartir información? O sea, las empresas, las instituciones en general, tienen información sensible y información abierta para su institución, para su tema interno. Entonces hay que separar eso. Si bien es cierto, ese detalle, el detalle más importante normalmente con la información de las empresas es que, por lo general, para pasar a un tema de inteligencia artificial, necesito que esa información esté debidamente almacenada, debidamente detallada, en secciones que específicamente me permitan encontrar de la manera más rápida y más eficiente y más sostenida
esa información. Entonces, ahí va a pasar por un trabajo de ordenamiento dentro de la institución, dentro del corporativo, de digamos, de ese contenido. Y a partir de eso, entonces, esas auditorías, en verdad, estas herramientas te van a servir de puente, pero finalmente las auditorías de esos contenidos van a seguir siendo básicamente responsabilidad de quienes han compartido o han desarrollado en este caso la base del conocimiento. La siguiente pregunta, ingeniero. Sí, claro que sí. ¿Cómo clasificar a la inteligencia artificial para cada tipo de necesidad? Es decir, ¿para qué me sirve en particular Claude, ChatGPT, Copilot y Perplexity? Ok, ok, gracias por la pregunta. ¿Cómo utilizo qué? Ahí tenemos que, ingenieros, hacer prueba de error. En verdad, o sea, la herramienta más conocida en este caso es ChatGPT. Pero van a ver que ChatGPT, ok, si bien me ayuda en muchísimas cosas, por ejemplo, si estoy haciendo búsqueda de información, les acabo de mostrar cómo funciona Perplexity. Me da la información que estoy buscando, pero además me da las fuentes de esa información. Entonces, depende qué voy a utilizar, depende de qué cosa es lo que yo quiera hacer. Si yo estoy en el campo de la informática, en el campo de sistemas, y tengo que hacer un trabajo de programación, la herramienta más recomendable en este momento es Plot, porque, por ejemplo, me va a permitir saber si estoy haciendo rutinas de programación, qué sé yo, en C++, en Python, me va a permitir ir viendo inclusive los resultados de esa programación. Hoy día vamos a hacer una demostración muy rápida de cómo usar Plot en ese sentido, en general para todos nosotros los ingenieros, no solamente para los informáticos. Entonces, en resumen, ¿qué utilizo? Depende de qué cosa es lo que quiero lograr. O sea, la herramienta más común puede ser o ChatGPT o puede ser Claude en este momento, en este momento. Pero eso va cambiando y va a ir cambiando seguramente con el tiempo. Entonces, si voy a hacer documentos generales, si voy a hacer cosas como las que hemos estado hasta ahora haciendo, puede ser cualquiera de ellas, cualquiera de ellas. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que unas van a ser ligeramente más rápidas que otras y a veces ese tiempo cuenta. En que, por ejemplo, Gmail no te da una sola respuesta, sino te da hasta tres alternativas. Pero ¿cuándo vas a necesitar eso? Dependiendo de qué cosa es lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, ingeniero, y esta es la última para continuar. Sí. Nos menciona Yvonne Jara. Se debe tener cuidado de no colocar la información sensible de la empresa. ¿Cómo cuidamos la seguridad de la información de estas herramientas? Ok, gracias por la pregunta. Es una pregunta central. Y nuevamente, normalmente el problema no va a estar en la información que comparto. O sea, a ver, entendámonos. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver cómo hacemos un chatbot, una de las aplicaciones de esta segunda parte. Entonces, para hacer el chatbot necesitamos nuestra base de conocimiento, es decir, información. Y puede ser, repito, información interna de la empresa, pues que tenga que ver con alguna de las áreas. Una vez que yo he compartido esa información con el chatbot, en este caso, esa información seguramente la va a utilizar la herramienta, en este caso es POE, la herramienta que vamos a compartir. ¿Ok? Entonces ahí la pregunta es, oye, ok, vas a hacer un chatbot que te va a servir para interactuar con tus usuarios internos, pero esta información que estás compartiendo es sensible o no es sensible. Esa respuesta es más de ustedes que en verdad de nadie. Entonces, el cuidado que hay que tener en general eh, es la información de las empresas, o sea, tiene que estar diferenciada. ¿Ok? Hay cosas de finanzas que no tienen que conocer recursos humanos, o administración en general, o logística, qué sé yo. Entonces, ahí seguramente va a haber un responsable
que va a dar la prerrogativa en el uso de esos contenidos dependiendo de. Bueno, vamos a continuar luego con más preguntas, pero tenemos el tiempo medido y vamos a avanzar con la segunda parte de la presentación, que van a ver ustedes herramientas muy potentes, 3 herramientas interesantes y muy sencillas de utilizar. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Vamos a ver cómo desarrollamos un proyecto. No sé usar Microsoft Project, así, pero yo necesito trabajar en un proyecto. Todos los ingenieros trabajamos en proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el desarrollo de proyectos y vamos a poner en perspectiva ahora Cascade, que es una herramienta también libre para ese detalle. Yo le estoy poniendo este prompt. Imagínense que soy ingeniero agrícola y le estoy diciendo, utiliza tecnología de blockchain para mejorar la trazabilidad de los productos agrícolas, proporcionando la transparencia en la cadena de suministros y aumentando la confianza del consumidor en la sostenibilidad y la calidad de los productos. Para entender el concepto de blockchain y para entender qué cosa es lo que estamos buscando. Ustedes van al mercado y les dicen, esto que le estoy vendiendo casero es orgánico. Es papa orgánica, qué sé yo, es tomate orgánico, es lechuga orgánica, qué sé yo. Entonces, la casera en su cabeza dice, oye, pero ¿será o no será orgánica? Entonces, para eso está la tecnología blockchain, que me permite saber, con solamente tener mi celular, y si tuviera un código QR, yo podría hacerle el seguimiento completo a ese producto. Y eso funciona, pero por supuesto que sí. ¿Está funcionando en el Perú? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay los cultivos de cafés que son de exportación, muchos de ellos ya usan esta tecnología blockchain que llega al consumidor final, escanea con código QR esa trazabilidad y entonces sabe todo el proceso, desde la cosecha, el acopio del café, el procesamiento, el transporte, hasta que llegue al usuario final respecto al café. Igualito con la quinoa, igualito con la papa y algunos productos. Eso está sucediendo en Cajamarca, está sucediendo en Ayacucho, está sucediendo en Huancavelica. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata este programa. Queremos desplegar esto y queremos desarrollar un proyecto a partir de esto que acabamos de comentar. Ahí está Tascade. Y entonces voy a hacer clic donde dice nuevo proyecto y a partir de eso vamos a ver qué sucede. Y lo único que necesito es el prompt que les acabo de compartir. Ahí está, nuevo proyecto. Voy a hacer clic en el estudio del proyecto y voy a pegar. Ahí está mi prompt. Y clic en la flecha. Me está desplegando el proyecto a todo nivel de detalle. Yo puedo reducir, cambiar, editar cualquiera de las cosas que está arriba, pero les voy a decir que me cree el proyecto rápidamente. Mi intención, repito, es mostrar que existe la herramienta y cómo lo estoy usando, que es muy sencillo. Normalmente hasta ahora hemos compartido, básicamente es prompt, una o dos aplicaciones. Esto lo pude haber hecho en esta parte con ChatGPT, con Claude, con Copilot, con Gemini, sí. Con cualquiera de ellos. Ahí está. El tiempo que se demora es lo que estamos mostrando en pantalla. Es el tiempo real. Ahí se sigue desplegando y lo que nos va a aparecer en pantalla es justamente el proyecto, pero lo vamos a visualizar de diferentes perspectivas dependiendo cómo entendemos mejor o cómo podemos trabajar mejor
a partir de eso. Y lo genial acá es que esto puede ser totalmente colaborativo. Ahí está. Ya me desplegó. Es muy parecido a lo que he tenido, pero vamos a ir viendo en la parte superior. Yo voy a ir cambiando en la plantilla de presentación. Fíjense en la parte de arriba, al medio casi, está marcado esa raya larga y la corta de color fucsia. Ahora vamos a ver cómo lo puedo ver de otra manera para trabajarlo mejor. Ahí está el detalle del contenido del desarrollo del proyecto. Ahora lo voy a ver en perspectiva de tablero. De repente es más cómodo trabajarlo de esa manera. Ahora lo vamos a ver más arriba, de nuevo en perspectiva de calendario. Puedo calendarizar a todo nivel de detalle cada una de las actividades de mi proyecto. Puedo verlo como mesa. Fíjense en la parte izquierda hay fecha límite para las actividades. Puedo asignar a determinadas personas. Puedo ponerle etiquetas. ¿Cómo lo veo como mapa mental? Exactamente lo mismo, pero visto de otra manera. ¿Ok? ¿O cómo lo veo ahí en el otro formato? Si quiero añadir tareas, es totalmente editable, es totalmente personalizable, ¿no? Lo veo como un organigrama, quizás lo entienda mejor, o como mi clásico diagrama de Gantt. ¿De acuerdo? Bien. En cualquiera de esos formatos, como mapa mental, como mesa, como calendario, como tablero, o como lista, como inicialmente lo tengo. Entonces, aquí está el cascade, parte de una idea y me despliega los detalles del proyecto a los cuales yo voy a ajustar tiempos, recursos humanos, recursos materiales, etcétera, etcétera, lo que trabajamos nosotros en el despliegue de cualquier proyecto. Listo. Bien. Ahora veamos la siguiente aplicación. Van La a ver, herramienta, ¿cómo se llamó? La herramienta anterior. la herramienta anterior se llama, lo vamos a presentar nuevamente. Aquí está. Se llama Tascare, así como lo está viendo a la derecha. ¿Ok? Tascade. ¿Listo? Y ahora vamos a aprender a hacer un chatbot. Ustedes no son programadores, pero ustedes tienen algo muy importante, la base del conocimiento de su especialidad. Voy a crear un chatbot. Es decir, voy a interactuar mi base de conocimiento con esta herramienta que se llama POE. ¿De acuerdo? La herramienta se llama POE. Bien. Yo voy a hacer como ejemplo lo que están viendo ustedes en pantalla, ese chatbot. Entonces, para ese chatbot necesito esos parámetros que estoy mostrando en pantalla. Necesito darle un nombre, necesito escoger un bot base. En este caso yo estoy escogiendo Plot 3.5 Sonnet, pero podrían escoger ChatGPT, ustedes ven con eso, cambien eso. Necesito darle una instrucción, ¿ok? Fíjense que es muy sencilla la instrucción, quiero que actúes como un experto. El ejemplo que voy a poner, que tenía que escoger un ejemplo que sea común a las diversas ingenierías, es las normas ISO 9000-2015, con el cual voy a interactuar. ¿Ok? Y le digo, me vas a dar respuestas a partir de la información dada. Si la respuesta no está incluida en los archivos que te voy a dar, di, no estoy seguro. Y niégate a responder cualquier pregunta que no tenga nada que ver con esa información. Y siempre pues, mantén un buen carácter, responde en español y responde en tono amigable. Esa es toda la instrucción que le voy a dar. Un mensaje de saludo,
Hola, soy chatbot que te puede ayudar a resolver dudas sobre las normas ISO 9000 2015. Te puedo ayudar en algo en la biografía chatbot creado para interactuar acerca de las normas ISO 9000 2015. Ahí puedo agregarle, pues, este chatbot ha sido creado por el Colegio de Ingenieros del Perú, este chatbot ha sido creado por el capítulo de Ingeniería Electrónica, este chatbot ha sido creado por el ingeniero Francisco Madrid, etcétera, etcétera. O sea, yo detallo, customizo, personalizo de acuerdo a lo que quiero hacer. Entonces, con esos parámetros, voy a crear mi chatbot. A esto le tengo que sumar dos cosas más. Un logotipo o un icono, que van a ver que en este caso estoy usando el logotipo del Colegio de Ingenieros, simplemente como ejemplo. Y lo más importante es mi base del conocimiento. ¿Qué cosa es, en este caso, la base de conocimiento? Todo lo puedo convertir y lo tengo que convertir a archivos PDF. En este caso, ya es un solo archivo, que es la norma. Vamos a ver cómo subo un archivo, pero si tuviera 10, subo 10 PDFs. Si tengo un video que dura 4 horas, lo convierto a PDF en un minuto con inteligencia artificial y tengo parte de mi base de conocimiento. Tengo hojas Excel, lo convierto a PDF, tengo mi base de conocimiento. En general, casi todo es convertible a un PDF, a tu base de conocimiento, y el detalle está en que cuando tengas que darle la base de conocimiento, no lees todos los archivos de una vez, sino uno a uno. Si tengo 5, pues uno primero sube, otro sube, etcétera, etcétera. Y van a entenderme ahora que presente el chat. Es una herramienta completamente gratuita, que lo pueden aplicar de 1000 maneras. Por ejemplo, cuando hacemos este ejemplo en la universidad, no hacemos pues sobre las normas 9000. Seguramente en la universidad necesitan saber, por ejemplo, oye, ¿cómo utilizo el APA 7 para compartir bibliografía? Le vas a preguntar al chatbot y te va a responder específicamente. ¿Cómo utilizo las normas APA 7 en un párrafo cualquiera? Te va a responder específicamente. ¿Qué tipo de páginas necesito para las APA 7? Te va a responder inmediatamente porque ya tienes el chatbot y lo único que has subido en este caso, toda la norma con lo que es el APA 7. Y esa norma, lo más interesante que puede estar en diferentes idiomas, no importa. Puede estar una parte en francés, en inglés, en español, todo lo comparto. Lo importante es que esté en PDF. ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera. Al final, adicionalmente, yo he preparado estas preguntas para probar justamente el chatbot. ¿Cuáles son las ventajas de implementar un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9000 2015? ¿Qué es el ciclo PDCA y cómo se aplica en la norma ISO 9015? ¿Qué se extiende por contexto de organización? La norma ISO 2015 y por qué es importante, qué es el pensamiento basado en el riesgo y cómo se integra en el SGC según la norma ISO 9000. Veamos cómo lo hacemos. Ahí voy. Entonces, vamos a entrar al POE. Ya estoy en POE, igualito con mi correo electrónico abierto. Saco mi cuenta en POE. ¿Cuánto cuesta? 0. Entonces, voy a hacer clic donde dice crear bot. Fíjense que esos son los bots base que puedo utilizar cualquiera de ellos. Son una lista enorme. Y dentro de eso, yo he escogido Claude 3.5. ¿Ok? Pero podrían, pues, escoger el ChatGPT 4o, el ChatGPT 4, etcétera. O pueden usar el Gmine, cualquiera de ellos como bot base. Bien, veamos cómo hacemos y cómo usamos este chatbot. Voy a decirle crea un bot. Ahí estoy revisando un poco a unos bots que han sido creados, pero ahorita voy a hacer clic en crear un bot. Ya está. Y ya me aparece. Y ahí empiezo a llenar lo que les había mostrado al principio. Tengo que darle un nombre a mi bot. Entonces, van a ir viendo que
que aparece el nombre, ¿no? Simplemente lo he pegado. Listo. El bot base, yo voy a escoger el 3.5 Sonnet, el plot. Ahí está. La instrucción, voy a pegar ahí. Copio y pego. Ustedes no ven el detalle, pero ahí está. Quiero que actúes como un experto sobre la norma ISO 9000. Ya está. Acá. Y acá viene el detalle de mi base de conocimiento. Entonces ahí jalo, en este caso tenía un solo archivo. Pero si tengo pues 10, jalo los 10. Si tengo 20, jalo los 20. No hay ninguna restricción en cuanto a la cantidad de archivos que puedo compartir. Esa es la base de mi conocimiento. Ahora voy pegando el mensaje de saludo, que ya lo teníamos también ahí preparado. Preparo la bibliografía, lo pego también nuevamente. Y tengo mi chatbot. A ver, un segundo, se demora un poquito ahí está. Voy a subir para ver si ya subió la base de conocimiento. Todavía, ahí está, terminó de subir. Ya terminó de subir. Y le voy a decir, entonces, ya estoy listo para que se crear el bot. ¿Listo? Continuamos. Estamos por acá. Estamos por acá. Le voy a decir, crea el bot. Ya tengo todo. Ya está mi base de conocimiento, es decir, mi PDF. Le voy a decir crear el bot. Ahí está. Se está procesando todo. Y tengo mi chatbot, que sale con el logo del Colegio de Ingenieros, que lo había puesto. Si quiero compartir ese chatbot por redes sociales, por correo electrónico, para que los otros lo usen, hago clic ahí en el botón que acabo de mostrar. Y ahora voy a hacer preguntas. Como las preguntas ya, lo primero que le voy a preguntar es, dime quién eres. Hola, soy ISO 9015-2015, un experto en la norma tal. Estoy aquí para ayudarte en cualquier duda o consulta que tengas respecto a esta norma de gestión de calidad. Ok. Y como tenía elaboradas algunas preguntas, simplemente voy a copiar y pegar. ¿Cuáles son las ventajas de implementar? Yo le estoy preguntando a mi sistema experto. Y ese sistema experto puede ser sobre cualquier contenido. Listo. Y de esa manera puedo continuar haciéndole más preguntas y ahí tengo una respuesta basada solamente en la información que yo le he proporcionado. Lo más interesante es que, ven eso el número 1, 2, son las referencias de donde ha tomado la información. Es decir, si yo le doy de ese archivo, me va a indicar de dónde ha salido esa parte de la respuesta. ¿Cuál es mi fuente de información de mi base del conocimiento? Entonces ya sabemos con esto usar y crear un chatbot. Pero veamos una aplicación más y con esto estamos terminando la parte de aplicaciones y luego, muy rápidamente, nos ha ganado un poco el tiempo, pero quedan muy pocos minutos. Les rogaría que se queden todavía los minutos que faltan. Vamos a ver cómo juntamos data versus gráficos. Yo voy a generar datos porque no tengo la información, pero ingenieros, ustedes tienen información que seguramente han tomado de registros de trabajo de campo. En este caso, voy a usar CLOT 3.5. Yo no tengo datos y los voy a generar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Imagínense que soy especialista en mecánica de suelos. Yo le estoy preguntando, primero, ¿sabes qué tipos de ensayo se hacen en mecánica de suelos en general? Luego le voy a preguntar, ¿cuáles son los ensayos en donde la herramienta, en este caso el CLOT 3.5, puede simular data? Yo no tengo la data, voy a simularla. Luego voy a escoger
que genere datos de un ensayo de compactación Proctor. No tenemos que ser especialistas, simplemente estoy haciendo una secuencia para que entiendan un poco a dónde al final tenemos que llegar. Y le voy a decir al final en el prompt 4, tú eres un ingeniero especialista en mecánica de suelos, haz un análisis del ensayo de compactación Proctor en base a las cifras que has compartido. No son cifras reales, se están generando, pero simplemente luego cambiaría todo esto en mi secuencia, dándole datos que yo he tomado en el campo. Veamos. Y luego lo vamos a graficar, que es lo más interesante. Aquí estoy con plot. Voy a hacerle la secuencia de prompts que hemos compartido. ¿Sabes qué tipo de ensayos se hacen en mecánica de suelos? Estoy preguntándole en general para ir conociendo todos un poco respecto a eso y puedo hacer análisis granulométrico, límites de Atterberg, ensayos de compactación de Proctor, ensayo de corte directo, ensayo triaxial, etc. ¿Ok? Bacán. Ahora le hago le doy el siguiente prompt. Estamos revisando ahí los diferentes ensayos que podría hacer en mecánica de suelos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles de estos ensayos puede simular data. Le estoy preguntando eso porque quiero simular datos. Yo no tengo la data. ¿Ok? Entonces me dice sobre esa lista que puede trabajar granulométrico, Atterberg, Proctor, corte directo, consolidación, permeabilidad y penetración estándar SPT. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces de esto yo voy a escoger ensayo de compactación de Proctor. Yo estoy escogiendo, simplemente para mostrarle el desarrollo de la aplicación. Genera datos de ensayo de compactación de Proctor y ahí me está generando los datos. Ahí está. Contenido de humedad versus densidad seca, que son parámetros en este caso para este ensayo. ¿De acuerdo? Bacán. Ahora le voy a pegar el último prompt. Ahí está. Tú eres ingeniero especialista en mecánica de suelos, haz un análisis del ensayo de compactación Proctor. Si yo tuviera datos reales, eso lo cambio por los datos reales y yo le doy los datos reales y le digo que me haga un proyectado inicial de un informe que luego seguramente tengo que retocarlo. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, con datos generados que pueden ser reales, yo finalmente llego a este producto que es el informe. Pero eso no es todo. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Yo quiero convertir esa tabla en un gráfico. O sea, los ensayos de Proctor se entienden mejor con un gráfico, no solamente con la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a usar Plot 5 para terminar lo que me faltaba terminar. Y voy a usar algo tan simple como Google Site para poner ahí el gráfico que estoy generando. Listo. Ahí está. Le voy a decir, grafica resultados del ensayo de compactación Proctor utilizando HTML, CSS y JavaScript. En términos de diseño, utiliza colores, recuadros, líneas, es decir, un diseño atractivo. Entrégame el código para después insertarlo en un sitio que tenga Google Site. El detalle está en esta parte. Como esto yo lo quiero convertir en un gráfico para una web, le estoy hablando de HTML, CSS, Java. Listo. Ok, entonces veamos entonces, qué sucede. Vamos a ejecutar solamente esa parte que faltaba en plot. Pego hasta donde estaba y le digo que me genere ese contenido que le estoy pidiendo. Ahí está. Yo no tengo que saber nada de programación. Nada. Lo está haciendo directamente, en este caso, la inteligencia artificial. En este caso, estamos tomando este ejemplo de mecánica de suelo. Ya está. Inclusive me dice qué cosa es lo que debo hacer. Bacán. ¿Qué es lo que hago acá? Lo único que necesito es clic donde dice copy y lo dejo en mi memoria. Y ahora me toca hacer entonces el gráfico.
al gráfico lo quiero hacer yo en Google Site. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entro en mi cuenta de correo, busco en mi parrillita Google Site, ahí estoy en Site, abro una página en blanco y donde dice a la derecha, incorporar, incorporar código, pego todo ese código que está en mi memoria y le digo siguiente. ¿Y cuál es mi resultado? Voilà, mi ensayo de compactación de Proctor. Ya está. Resultado que quería. Entonces es más fácil entender este gráfico y tengo que entregarlo seguramente en un reporte. Listo. En verdad, hay muchísimas herramientas, el tiempo nos ha ganado, pero quisiéramos terminar con algunas precisiones finales. Muchísimas gracias por participar de este evento. Muchas gracias al ingeniero Francisco Madrid. Y tenemos que ponernos en contexto respecto a la inteligencia artificial en el país. Este es el índice latinoamericano de inteligencia artificial. Esto es de hace relativamente poco, del 2023, de hace unos meses atrás. Y fíjense nuestra ubicación como país, estamos en el 7º puesto. Chile prácticamente nos dobla en sus indicadores. Y si hacemos el desagregado del detalle de Perú, en regulación en la parte internacional y en visión institucional, superamos el promedio latinoamericano. Pero en donde tenemos caídas espectaculares es en investigación y desarrollo, creo que son las caídas principales. No estamos haciendo trabajo de investigación dentro de nuestras organizaciones, llámese universidades, llámese, en este caso, inclusive colegios profesionales, y mucho menos estamos haciendo investigación y desarrollo. Todavía no estamos trabajando, no tenemos muchas facilidades en lo que es disponibilidad de datos, nos falta muchísimo el desarrollo del capital humano. ¿Ok? Y eso respecto al promedio latinoamericano. Tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial. Deberían buscar esta información dentro de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Hay un documento muy bien trabajado, hecho por el doctor Wester Cela, al respecto. Revísenlo, por favor, para que tengan un panorama claro. Tenemos una ley, la 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial y está en camino la aprobación del reglamento, todavía está en proyecto de esta ley de inteligencia artificial. Eso respecto un poco, muy rápidamente a lo que es el país. Como colegio de ingenieros, como capítulo de ingeniería electrónica, hay una propuesta hecha a la presidencia del Consejo de Ministros. Necesitamos ponernos en acción en el tema de inteligencia artificial. Eso pasa por la creación de un consejo consultivo en donde estén gente de los colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Ingenieros, estén de los diferentes estamentos de gobierno, nacional, regional y local, estén las empresas privadas, estén esté la academia, es decir, las universidades. Es una propuesta en blanco y negro que ha sido elevada, en este caso, a la presidencia del Consejo de Ministros. Y terminamos con lo siguiente. Vamos a ver rápidamente las conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. En general, creo que hay que hacer un trabajo institucional. Es fundamental que estas capacitaciones sean mucho más masivas y esta transformación cultural tiene que empezar desde donde estamos, en el trabajo y en el colegio de ingenieros. Claramente hay que tener cuidado con los datos, tanto en términos de seguridad, pero sobre todo en términos de calidad. Uno de los grandes problemas es la calidad de los datos que tenemos en las instituciones, porque tenemos diferentes bases de datos que no necesariamente están integradas, ¿de acuerdo? Y que eso es un paso fundamental para dar un salto cualitativo respecto al uso de estos datos desde la inteligencia artificial. Iniciar el proceso es crucial. Qué bueno que ustedes, todos ustedes, estén participando, están dando ese primer paso. Lo genial que existe en este momento es que la brecha
en términos de inteligencia artificial, entre algunos que sabemos, digamos que un poquito más con respecto a los que están empezando, esa brecha es muy corta y es muy fácil avanzar en ese sentido. Y por lo tanto, las recomendaciones que queremos dar al respecto son también muy puntuales, ¿no? Capacitación personal, usen las herramientas que hemos compartido ya, hemos compartido solamente algunas herramientas y háganlo ustedes. Y este trabajo de inteligencia artificial es un trabajo completamente colaborativo. Acá sí tenemos que hacer alianza. Yo tengo la oportunidad de haber estado con empresas muy importantes dentro del país, fuera del país, con universidades importantes. Hemos capacitado más de 400 docentes en San Marcos, hemos capacitado en la UNI, en la Científica del Sur, en la César Vallejo, en la Villarreal, es decir, en un montón de universidades. Y ahí hay un trabajo fundamental de colaboración. Y finalmente, eh, tienen que ir midiendo ustedes si estas herramientas de verdad les están permitiendo hacer esas tres cosas que les mencionamos. Según el MIT, estas herramientas les deberían permitir por lo menos ahorrar el 40% de su tiempo y según el MIT mejorar por lo menos el 18% en la calidad de su trabajo. Pero además, el otro detalle es que han visto ustedes que es posible que hagan cosas absolutamente nuevas, porque ya no necesitan tener expertise de programadores ni de diseñadores gráficos para usar las herramientas que hoy día hemos presentado. Por mi lado, antes de pasar, si hubiera algunas preguntas, por favor, les pediría que escaneen este QR y completen la encuesta, ¿de acuerdo? Por favor, para saber cómo hemos llegado con esta parte formativa, necesitamos que ustedes nos comenten al respecto y este QR nos va a permitir, además, compartir información con los que han participado, ¿de acuerdo? Vamos a compartir completamente la ponencia para que lo tengan rápidamente al alcance de ustedes. Y adicionalmente, si ya tienen este QR, eh, cualquier cosa, estas son mis coordenadas, ahí están, se hacen QR, a la imagen que estamos mostrando, van a tener todos los datos incorporados a su celular. Ahí está mi correo electrónico, mi celular y el LinkedIn del Instituto para la Democracia Digital, a la institución a la cual represento. Yo voy a revisar por si acaso al QR de la encuesta y nada, el tiempo nos ha ganado. Yo no sé si habrá posibilidad de hacer todavía algunas preguntas al panel que me está acompañando. Profesor, Ingeniero, ¿qué por tal? favor, ¿pudiera programar otra fecha de su buena exposición, a otra fecha que usted disponga su tiempo, mi estimado ingeniero? Muy interesante, pero falta ya, imagina ahora más de 200 participantes. En el siguiente, si hacen con tiempo, van a tener el doble, profesor. Le agradecería una próxima fecha, la medida que usted disponga. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a usted por el comentario. Este, ingeniera Yane, ¿tuviéramos algunas Ingeniero, preguntas finales? ¿qué tal? Buenas noches, Adelante, ingeniero. Le o ya no saluda tengo Winston, tiempo. le saluda Winston de Electrónica. Ingeniero, Bien. le iba a pedir, por favor, y a los participantes si serían tan amables de activar los que puedan, ¿no? Su cámara para tomar un screenshot, por favor, de los asistentes. A ver si nos ayudan con la cámara, por favor, estimados participantes. Muchísimas Sí, por gracias. favor. Les voy a pedir que por favor mantengan ahí su cámara porque son 9 salas, entonces a las 9 les tengo que tomar el screenshot. Por favor, ¿pueden poner de nuevo el QR? Sí, Sí, un ahora momentito, por el favor. QR. Se está tomando las fotos y una vez que finalice ya el ingeniero Edwin procede nuevamente a colocar los QR. Una, dos,
Nos hagan mal tiempo, pero los que no han podido obtener sus respuestas, por favor, escríbanme, siempre respondo. O me escriben al WhatsApp o me escriben al correo electrónico. Y sería estupendo que nos sigan en el enlace de LinkedIn que hemos compartido. ¿Y la presentación la van a alcanzar, por favor? Completamente vamos a compartirles toda la presentación a la brevedad posible. A todos los que han participado. ¿Se nos va a enviar por correo o hay que ingresar al QR? El QR es con fines de poder llenar la encuesta, pero voy a compartirles acá en el chat por si acaso mi correo y mi celular para que me whatsappeen. Ahí está mi correo, WhatsApp. Ahí está. WhatsApp. ¿Qué pasa, Sam? Ya, Winston, ¿cómo vamos? Ya tú me indicas en qué momento comparto de nuevo el QR. Sí, ingeniero, ya tomé las fotos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta reunión virtual. Entonces déjame compartir el QR nuevamente y la ingeniera John, creo que podemos ir respondiendo algunas preguntas, estimado ingeniero. Ya, bien. Continuamos con las preguntas. Nos hace llegar Betty Párraga. En Gamma App, ¿qué pasa con la información que se publica, se almacena, se comparte con otro usuario? ¿La puedes reutilizar? ¿Se almacena en tu usuario de correo electrónico? Ya, en el caso de Gamma, acuérdate que hemos hecho dos cosas. Primero una presentación, después un landing page, una página web. En ambos casos, tú puedes hacer, tú vas a publicar. La presentación la publicas y lo que compartes es la URL de esa publicación que está en tu navegador. Y en el caso de la página web también. Lo que compartes es la página web, que es una URL. ¿Y quién está alojando en ambos casos todo? No está en tu correo, no está nada, está en Gamma. ¿De acuerdo? Así es que del alojamiento, no te preocupes que Gamma lo aloja completamente. Ahora, puedes editar, puedes editar. Puedes trabajar de manera colaborativa también. Sí. Siguiendo con la siguiente pregunta, nos hace llegar Edwin Coaila. En el Chatbox, ¿se puede subir solo PDFs o también en otros formatos como Excel, PDF u otros? Yo les sugiero que haga la prueba, pero yo siempre elijo convertir todo a PDF. Yo les sugiero que haga la prueba. O sea, a ver, ya saben, los PDF ya no tengo que opinar. Los documentos lo convierten a PDF y tienen un PDF. ¿Qué pasa si tienen, por ejemplo, un video que es muy importante por el contenido y que dura 3 horas? No pueden, pues, no pueden en este caso compartir el video. Ese video lo tienen que transformar a PDF el contenido, lo tienen que transcribir el contenido, y eso se hace muy rápidamente. Hoy día no nos alcanza tiempo, pero si me escribes, yo prometo darte la solución muy rápidamente respecto a cómo pasa un video de 3 horas, en 1 minuto, cómo lo transcribo. Y obviamente al transcribirlo ya lo conviertes en PDF. Entonces, lo que normalmente hemos estado haciendo nosotros es convertirlo todo a PDF. Directamente el Excel, yo te sugiero que pruebes, eso va a depender de varios detalles, pero en todo caso, pruébalo y es muy rápido hacer esa prueba y ves si funciona o descartas esa opción. Ingeniero, adelante con la siguiente pregunta. Sí, bien. Dice Efraín Noa Yarasca. Las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y
pilots han demostrado ser muy útiles en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, estos aplicativos pueden generar respuestas que parecen confiables, pero que pueden contener errores o ser inapropiadas y sesgados a ciertos contextos. ¿Cómo abordaríamos y mitigaríamos los siguientes desafíos en un entorno de producción? Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta central. Eh, Estas herramientas generativas sufren de algo que en términos técnicos se llaman alucinaciones. Y la idea es que haya menos alucinaciones, pues, cada día que pasa, es decir, que mejoren respecto a la respuesta que están dando. La responsabilidad de la respuesta es completamente nuestra. Ahora, ¿cómo sé que es una buena o mala respuesta? Tengo que contrastar la información. Por ejemplo, yo te doy ejemplos reales del mundo académico. A veces encontrábamos alumnos que entregaban bibliografía que habían hecho un copy-paste de una herramienta generativa. Y resulta que ese libro no existe. No contrastaron absolutamente nada. Sabemos, y eso es parte de lo que tiene que haber. Tenemos que preguntarnos todo, oye, ¿y estas herramientas de dónde o cómo han generado la respuesta? ¿Hay algún sesgo en la respuesta de estas herramientas? Esa es una pregunta de fondo. Y claramente lo que tiene que haber es un manejo ético absolutamente de eso. Hay cosas que nosotros no controlamos, pero por ejemplo, al hacer el chatbot que hemos mostrado, básicamente el contenido es mi responsabilidad y yo controlo ese contenido. Yo puedo hacer los chatbots que yo quiera. Imagínate que soy un ingeniero que que soy profesor universitario. Entonces, yo tengo 16 clases, por decir algo. Yo puedo generar un chatbot por cada clase con el contenido de esa clase y quedarme solamente en ese entorno, con la bibliografía que yo tengo. Seguramente tengo 2 o 3 libros que son de referencia, más seguramente tengo contenido que esté hecho por mí mismo, etcétera. Entonces, creo que es una buena manera de controlar así la información, por ejemplo, y por eso es muy útil el hecho de que tú uses tu propia base de conocimiento. ¿Ok? Entonces, en términos institucionales, esa es una buena solución, de tal manera que tú tengas muy buena parte del control, porque esa base de conocimiento lo has generado tú. Y son con documentos internos que te permiten pues saber que la información que estás poniendo es información real, es información adecuada, es información que verídica y vas a tener respuestas también en esa línea. La siguiente pregunta, estimada ingeniera. Sí, nos hace llegar Ivonne Jara. Se debe tener cuidado de no colocar información sensible de la empresa. ¿Cómo cuidamos la seguridad de la información de estas herramientas? Si estás usando esas herramientas y estás compartiendo esas herramientas, por ejemplo, en un chat GPT o en un Claude o en cualquiera de estas generativas, ya estás compartiendo. ¿Ok? Entonces, por eso la responsabilidad es tuya. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es más fácil, y regreso a mi respuesta anterior, si tu información es muy sensible, en este caso quizás el trabajar en un chatbot institucional con información solamente para la institución, porque finalmente tú determinas quiénes tienen acceso, creo que es una buena manera de solucionar ese problema. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Sí, nos hace llegar la pregunta Rosa. ¿Cómo evitar el plagio con la inteligencia artificial de la información? Ok, la respuesta es muy sencilla. O sea, si bien es cierto que las universidades tienen Turnitin, ok, pero el Turnitin, por ejemplo, no está detectando nada que no sea el copy-paste casi evidente, que muchas veces viene de fuentes de Internet, pero no detecta en español, por lo menos no detecta nada de los contenidos hechos por las generativas. Hay otras aplicaciones que te permiten
saber si un texto lo has copiado, y aplicaciones gratuitas, lo has copiado de internet o lo ha hecho o lo has hecho con una herramienta generativa. O sea, hay instrumentos para eso, sí. Ahí te pediría, por favor, que me escribas o vía correo o vía WhatsApp. Inmediatamente yo te voy a sugerir una herramienta para que tú inmediatamente la pruebes y veas que los docentes ya tenemos las herramientas para detectar, repito, si lo copiaron en internet o lo copiaron o lo hicieron con una herramienta generativa. ¿Y en qué porcentaje? Ingeniero, ¿alguna pregunta final, si tuviéramos? Porque creo que ya estamos llegando, excediendo el tiempo. Sí, bueno, para culminar, nos hace la pregunta Francisco Mori. ¿Con qué otra herramienta puedo validar la información proporcionada con la inteligencia artificial de la información? ¿Cómo puedo validar información? Depende de qué tipo de información estemos hablando. O sea, creo que, o sea, a ver, hay herramientas, por ejemplo, estupendas ahora. ChatGPT tiene una cosa que se llaman sus GPTs, la versión gratuita ya. Hasta hace pocas semanas solamente era la versión de paga. Esta versión gratuita, estos GPTs, tienen, por ejemplo, ahora uno de ellos es Consensus, que te permite, por decir, quiero información específica de papers sobre el respectivo tema. Entonces me voy a los GPTs de ChatGPT, dentro de esos GPTs escojo Consensus, en Consensus le digo, quiero información de papers respecto a este tema, y tengo los papers asociados a ello. Entonces, esos son papers, ya son trabajos académicos de alto nivel que están compartidos a ese nivel, y de la misma manera yo podría contrastar eso no solamente con Consensus, sino hay otras herramientas complementarias que te permiten, por ejemplo, encontrar información precisa que ha sido publicada en revistas que tienen prestigio o en general en medios que tienen prestigio, y por lo tanto creo que es una buena manera de saber y contrastar esa información con fuentes de información fidedigna, ¿no? Bueno, estimado ingeniero, muchísimas gracias por su apoyo, por la compilación de las preguntas, a todo el equipo del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Francisco Madrid, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de poder avanzar con este bootcamp, y a todos ustedes por la paciencia y por la asistencia a este evento, y los invitamos desde ya a los siguientes eventos del Colegio de Ingenieros del Perú. Me escriben y yo les voy a estar respondiendo si tienen todavía preguntas por hacer. Por nuestro lado, muchas gracias nuevamente a todos. Ingeniero Santos, muy amable, gracias por todo, y nos unimos en próximas posiciones, esperamos. Próxima, muy amable, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Muy amable, Edwin muchas Santos, gracias. por su valiosa- Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias, Magister. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.